Imagínate una mujer que tenga muchos dones, que tenga emprendimiento, que tenga títulos, que tenga dinero. Cuando sabemos que todo es de Dios y que rendimos todo lo que somos a Dios, entonces vamos a poder hacer los ajustes a la manera de Dios. Una persona que fácil se enoja, una persona que fácil se ofende, está hablando de una baja autoestima. Tú quieres que tu autoestima a la manera de Dios crezca. Todo lo que tú hagas para alimentar tu vida espiritual va a repercutir en una sana autoestima. Hola, muchísimas bendiciones. Sean bienvenidas al episodio número 4 del podcast Mujeres en la Brecha. Yo soy Odalis Jaques y estoy muy agradecida del Señor que nos permite desarrollar este espacio. En el día de hoy estaremos hablando de la autoestima, pero a la manera de Dios. Para hablar de este tema tan interesante, tengo una persona muy especial. Tengo a una mujer que es apasionada por Dios. Ella es pastora, es psicóloga de años de experiencia en acompañar a mujeres en su camino hacia una autoestima saludable y una vida plena en Dios. El enfoque de mi invitada combina la sabiduría bíblica con herramientas prácticas para la vida diaria. Yo estoy muy emocionada y me siento honrada y bendecida de recibir a la pastora y a la psicóloga Ángela Jaques, aquí en Mujeres en la Brecha. Me siento halagada con esa introducción, wow. Gracias a todo por él y para él. Así que bendecimos a cada mujer que está de aquel lado de la cámara, donde quiera que lleguemos, sean bendecidas. Amén. Yo sé que este tema va a bendecir a muchas mujeres y de inmediato, Ángela, queremos que tú puedas abordar específicamente qué es la autoestima. La autoestima es el valor que nosotros le damos a quienes somos. Hay dos conceptos que construyen la personalidad y es el autoconcepto, quién yo soy, quién yo digo que soy y qué valor yo le doy a esto, sería la autoestima. Esto, como tú dijiste, no depende ni de qué apellido yo tengo, de qué automóvil yo tengo, cuáles son mis logros, cuántas empresas tengo, ni nada material que no que pueda obtener el ser humano. Entonces, es un constructo que se va formando desde antes de nuestro nacimiento. Excelente. Y si hablamos específicamente de lo que dice la Biblia, de lo que podría ser una valoración de un ser humano, en este caso enfocándolo en la vida en una mujer, ¿qué dice la Biblia acerca de la estima que nosotros debemos de tener? Mira, Dios nos dotó de una facultad de juicio, de valor. A diferencia de los animales, nosotros podemos tener ese juicio de saber qué está bien, qué está mal y dirigirnos en pos de eso. Entonces, cuando una mujer tiene una autoestima saludable, podrá hacer los ajustes para poder lograr desempeñar los roles que le toquen. En ese sentido, nosotros tenemos que saber que el origen de la autoestima está en el hombre, no en el hombre, perdón, sino en el Dios que creó al hombre. Entonces, podemos nosotras tener el deseo de un helado o diferenciar el helado que me gusta, el helado que no me gusta, la ropa que me pongo o la que no me pongo. Pero imagínate traspolar eso a ti. Entonces, tú no puedes decir, hay una parte de mí que no me gusta, aunque muchas lo hacemos como mujeres, me voy a quitar el brazo, no me voy a poner mi cara porque eres tú. Entonces tú estarías negando la creación de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza, lo creó, lo bendijo, le dio aliento y eso somos nosotros. De ahí, esa es la fuente, esa debe ser la fuente de nuestra identidad, por ende, de nuestra autoestima. Entonces, cuando negamos lo que somos, negamos al Creador.
Yo entiendo que sí, y en un mundo que actualmente le damos valor a las personas por los logros que han obtenido, por sus carreras, por las cosas materiales que han obtenido, esas mujeres que muchas veces basan el valor de su autoestima en su apariencia, yo pienso que nos podemos engañar fácilmente. Por eso es importante, y me gusta lo que tú dices, de encontrar el valor en sí de lo que nosotros somos como seres humanos a través de nuestra identidad en Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros veamos nuestra identidad desde la perspectiva bíblica, desde lo que Dios dice que tú eres, de lo que tú eres específicamente? Exactamente, cuando nosotros identificamos el Dios que nos creó, quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios para conmigo, entonces nosotros vamos a poder definirnos a nosotros, Sí. porque estamos creados a su imagen y semejanza. No obstante, ese mismo, el problema de la autoestima radica precisamente en ese juicio que dije hace un momento, que Dios nos dotó de la capacidad de tener un juicio de valor y darnos el libre albedrío para nosotros volar si queremos. Y en esa parte el apóstol Pablo en Romanos 13 nos indica a no tener mayor estima de la que nosotros podamos tener, mayor concepto de lo que nosotros debemos tener de nosotros mismos. Pero, ¿y si nuestro juicio está nublado? Si nuestro juicio no está basado y bien afirmado en lo de Dios, entonces, y de igual manera, no vamos a tener el parámetro de cómo saber cuál es la medida de estima que yo debo tener. Entonces, es lograr poder tener un equilibrio entre lo que es saludable, para no llegar al límite de la arrogancia, pero tampoco a lo que es insano, que lleve al la infravaloración. Exacto. Ya que mencionas eso, entiendo de que te refieres a una clasificación de la autoestima, que es a lo que nosotros normalmente le llamamos estima alta o la estima baja. Entonces, cuando dices autoestima sana, sería la estima equilibrada que uno debe tener de sí mismo. El así juicio. como lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando tenemos una estima muy alta, ya estamos pasando de ese llegando medidor. a la arrogancia. Cuando y la soberbia. bajamos y tenemos una autoestima muy baja de nosotros mismos, también ahí, también como mujeres, también nos hacemos daño. Entonces, mira, excúsame que te interrumpí. La autoestima no es algo estático. No es algo estático. Si fuera así, estuviera contradiciendo lo que es la palabra de Dios, la originalidad de Dios y la forma en que Él nos creó. Nosotros, así como tenemos momentos en la vida, etapas, niñez, adultez, adolescencia, la autoestima se va moviendo de acuerdo a muchas cosas. Entonces, y a muchas áreas. Yo puedo tener una autoestima muy sana, muy equilibrada en mi área profesional, pero quizás en mi área física, pues entonces no estar muy conforme con lo que tengo, cómo yo me veo, cómo estoy de peso, cómo están las arrugas, cómo están las canas. Y todo eso puede ir afectando mi autoestima en un momento determinado. Tú hablas de afectarse a sí misma, pero no sé si te has dado cuenta, yo he notado muchas personas que afectan la relación con los demás y de hecho su relación con Dios inclusive en base a su autoestima. Cuando una persona tiene una valoración de su autoestima que está muy alta, de repente comienzan a mirar a los demás por encima de los hombros, lo que tú mencionabas, se manejan con mucha arrogancia, no saludan a ciertas personas. ¿Qué tanto puede afectar una estima insana, así como lo dices, o una estima demasiado alta de una persona en su relación hacia los demás o hacia Dios específicamente? Mira, toda conducta va a estar basada en cómo yo me veo a mí misma
en el momento de ese comportamiento. Entonces, en el momento de mi comportamiento, lo que yo crea de mí se va a evidenciar en el trato hacia el otro. Exacto. Entonces, cuando yo creo que por eso Pablo en su sabiduría inspirada por Dios, pues nos manda a evitar esa sobrevaloración de nosotros mismos. Entonces, cuando yo creo que estoy demasiado, que soy una estrella, que soy una mujer empoderada, la hija de Dios y conmigo nadie se meta, entonces yo voy a tratar al otro como que es mi lacayo, como que está siempre por debajo de mí, cuando Dios mismo nos exhorta en su palabra que tratemos al otro. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso te decía ahorita, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces, esos requisitos de Dios van a estar direccionando mi conducta y a la vez mi autoestima. Y mi comportamiento va a ser conforme a lo que espera el Señor de mí. Excelente. Qué interesante, Ángela. Yo realmente he notado que hay una voz que está mandando a las mujeres en este tiempo y es lo que ha traído un movimiento feminista que escapa totalmente al diseño de Dios para la mujer. Y me parece como que eso de tener una estima muy alta, muy elevada, es lo deseable para muchas personas que están muy lejos de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Porque ahí no hay un equilibrio. O sea, como que se está invitando, se está motivando a la mujer a que tú puedes por tu propia fuerza. Tú lo puedes lograr. Exactamente. Tú estabas abajo, pero ahora tú estás muy arriba y entonces ahora tú te tienes que empoderar de lo que tú eres y proyectar esa superioridad o de repente esa altivez que entiendo que no es sana, ni es lo que Dios quiere que nosotros como mujeres proyectemos. Entonces, hay otra forma de poder expresar esa estima, que es cuando tenemos una estima muy baja, que también está en lo que es insano, como decía la pastora Ángela, que es lograr. Debemos de lograr un equilibrio donde no tengamos la estima más alta de la que debemos tener, ni más baja de lo que debemos tener, porque es muy importante saber quiénes nosotros somos a la luz de la palabra. Entonces, pastora, cuando tenemos una estima baja, también cómo nosotros nos proyectamos ante los demás. Digamos de que cuando tenemos la estima muy alta podemos ser muy altivas, tratar a los demás como inferior, pero ¿qué pasa cuando esa estima está baja? Es todo lo contrario. Entonces, muchas veces confundimos la humildad, que es característica de un cristiano, y estoy hablando porque tenemos un grupo, un público cristiano mayormente, pero a veces confundimos. Yo soy humilde, entonces soy la que sirve, y confundo los dones, lo que quiere el Señor conmigo, la característica de un cristiano, la característica que Dios nos modeló, pero caemos por mi infravaloración, en dejar que me pisoteen, dejar no creerme ser un trapo de inmundicia, no creerme que soy merecedora de nada, cuando Dios nos dio tanta valía que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, sí somos de alta estima para Dios, pero eso tiene que tener un equilibrio para nosotros no dañar la obra maravillosa que Dios quiso hacer en nuestra vida. Así es muy importante este tema que nosotros estamos abordando porque muchas mujeres de las que son maltratadas por sus esposos, estos maltratos que se dan desde el hogar, la violencia de género, la violencia doméstica, las mujeres que suelen ser violentadas normalmente son mujeres que tienen la autoestima muy baja, que no saben su valor. Y yo creo que uno de los principales metas del enemigo
es justamente que nosotros tengamos una identidad y una estima distorsionada, porque cuando tú no sabes el valor que tú tienes como mujer, tú ni siquiera compras la idea que cualquiera te venda. Así es, y ni siquiera tú eres capaz de clamar a Dios por eso que tú sabes lo que de que tú desde la palabra ya tú tienes. Cuando la palabra de Dios te dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, que tú eres un pueblo escogido por Dios, que tú eres nación santa, que tú eres amada, que tú eres valorada. Señores, Dios mismo nos está dando un lugar. Lo que hizo con la mujer samaritana, lo que hizo con la mujer adúltera, con María Magdalena. Pero, ¿qué pasa? Nosotros transformamos y tomamos esto, y ahí viene el asunto humanista que se mete en la palabra, que se ha metido en muchas iglesias, en muchos mensajes, pero en cada una de esas cosas termina el Señor diciendo, ¿para qué? ¿Para qué tú eres eso? Entonces, cuando decimos todo eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas absoluta, admirable. Entonces, el qué hace y qué espera Dios de mí va a transformar lo que yo, todos esos títulos que me da Dios, todas esas virtudes y todos esos dones y talentos que yo puedo tener, lo va a transformar y lo va a usar para su gloria y para su honra. Entonces ahí mi estima o mi manera de verme no va a llegar a subir a un punto que sea realmente un extremo del que no queremos ser nosotras. Así es. Víctimas. Ángela, ¿qué puede hacer una mujer con una baja estima para poder recuperar esa estima desde el punto de vista de la palabra? ¿Qué puede hacer esa mujer? Esa mujer que no está escuchando, que dice, yo quiero ser diferente, pero yo en mí misma yo no encuentro mi valor. ¿Qué puede hacer esta mujer para poder recuperar esa estima que está perdida? Mira, la reflexión, y antes de entrar en qué debemos hacer, hay una canción que por eso te digo que es tan importante verse a los ojos de Dios, que dice, está hablando, imagínate una mujer que tenga muchos dones, que tenga emprendimiento, que tenga títulos, que tenga dinero, y una canción de Yulisa que dice, quiero derretir como la cera mi intelecto y rendirme y servirte con el corazón sin lógica, sin argumento, pues total, la vida misma se hace lógica porque te tengo a ti. Entonces, cuando sabemos que todo es de Dios y que rendimos todo lo que somos a Dios, entonces vamos a poder hacer los ajustes a la manera de Dios. Entonces, todos los ajustes que pueda hacer una mujer no está frente al espejo físico, que es en el que tú miras tu imagen, sino que está en un espejo que se llama la palabra de Dios. Así es. Entonces, es tu reflexionar y hacerte un análisis FODA para ya la que entran en un mundo empresarial, en un análisis FODA que tú puedas identificar tus fortalezas, tus debilidades, tus puntos en que tú estás navegando en tierra movediza, dónde te gustaría estar, identificar las metas, los objetivos que tú tienes y entonces entrar en ese tiempo de oración, en ese tiempo de búsqueda de la palabra, de propósito de Dios para tu vida y comenzar a obrar en torno a eso. Le decía a las mujeres en días pasados en una disertación que tuve que cuando vemos la palabra, Dios sí quiere muchas veces que nosotros seamos consistentes, pacientes para esperar en oración todo lo que Él quiere hacer. Pero en la mayoría de los casos, Dios quiere que tú te pongas en marcha. Dios quiere que tú le muestres que tú tienes y que tú tengas la capacidad de buscar tu vasija para que Él te la llene. Entonces, nosotros somos una vasija. Estamos dispuestos a que Dios nos llene. Entonces, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú te vas a sentar a esperar que Dios venga y renueve tu cuerpo, renueve tu mente, renueve tu espíritu, o tú te vas a poner a trabajar en pos de eso? Es como el que va al gimnasio. No sé qué tiempo nos queda. Sí, aprovecho ese comentario que estás haciendo porque justamente hay muchas mujeres que tienen una estima baja y no saben que están proyectando eso. ¿Cuáles son esas señales, esos síntomas que quizá otro
puede ver en ti que tú tienes una estima baja, pero que tú no te estás dando cuenta? Bueno, los síntomas pueden ser evidentes cuando una persona, y pueden estar enmascarados, porque puede ser una persona que trate mal a la gente y está hablando desde su base de una baja autoestima. Una persona que fácil se enoja, una persona que fácil se ofende, está hablando de una baja autoestima. Cuando vienen y te dicen que tú eres fea y por eso tú te ofendes, está hablando de que tú tienes una valía muy baja en cuanto a tu autoestima, tu autoconcepto físico. Esa parte que te dije que podía desvincularse de tu área intelectual. Y yo me acuerdo ya, para que la gente sepa, nosotras somos hermanas y hay una autoestima que yo la tenía muy en salud, muy rozagante, que era la autoestima de la inteligencia, pero en la autoestima física, Odalia era la bonita. Entonces, a mí como que no me hacía mucha, porque tampoco lo tenía como que era una meta en mi vida ser bonita, pero sí, yo sabía que en esa parte quizá yo tenía que trabajar y eso Dios me ayudó muchísimo, mi esposo me ayudó muchísimo y yo me encuentro una mujer muy bonita de unos años para acá, ¿verdad? Dios no tenemos duda. hizo su obra en mí, pero nosotros tenemos que trabajar en quién yo soy y que no me afecte. Ese diálogo interno mío tiene que ser el más importante, pero eso va a ser importante siempre y cuando el diálogo de Dios a través de su palabra sea importante para ti. Justamente te quería preguntar, ya casi finalizando, ¿cómo puede una mujer mejorar su autoestima a través de la lectura de la palabra y de la oración? ¿Cómo puede la Biblia? ¿Cómo puede la palabra de Dios, la oración? ¿Cómo le puede ayudar a esta mujer a tener este equilibrio hasta lograr tener una estima sana, no alta, no baja, sino sana? Mira, hay libros de la Biblia que son interesantísimos para uno. Cuando nosotros vemos, y cada vez que estamos hablando de mujeres sale Esther a relucir, vemos que tenía todas las características, todas las situaciones para tener estar en baja todo el tiempo. Le mataron a los papás, fue criada cosa, estaba en el exilio. Todas esas cosas. Era judía en un pueblo donde los judíos estaban mal mirados. Sin embargo, llegó a ser la reina, llegó a ponerse en la brecha por su pueblo, llegó a libertar a su pueblo de la muerte segura. Entonces, lo primero es que tú tienes que verte en el espejo de la palabra del Señor, buscar en Dios esa identidad, esa valía. Desde Génesis nosotros vemos todo lo que Dios está haciendo. Cuando vemos la historia, las historias que relaciona a Jesús con mujeres, cuando vemos Romanos 8, vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros tenemos que buscar en Dios, en oración, haciendo cosas. Mira, tú quieres que tu autoestima a la manera de Dios crezca, todo lo que tú hagas para alimentar tu vida espiritual va a repercutir en una sana autoestima. Comienza a ir a tu iglesia, comienza a congregarte, comienza a trabajar en el reino de Dios. Si orabas 1 hora, ponte una meta más ambiciosa de oración y tú verás cómo tú te vas a estar sintiendo de bien. Comienza a predicarle la palabra a alguien, busca a qué ministerio unirte, comienza a ser útil para Dios y tú verás cómo el gozo comienza a fluir y tu vida se va a redimensionar y va a lograr lo que quiere hacer. Amén. Tal como lo decía al inicio, de que estaba segura de que este episodio iba a traer una gran transformación a la vida de muchas mujeres. Así que todas esas mujeres que están ahí siguiéndonos, que nos escuchan, que nos ven, les invitamos a que
escudriñen, escuchen, vuelvan a escuchar este episodio para que tú no tengas una estima mayor de lo que la palabra de Dios te invita a tener, ni menor a lo que Jesús dijo que tú eras, porque tú eres amada y eres importante para tu Padre Celestial y tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. Así que, Pastora Ángela, esas mujeres que están allí, que quisieran comunicarse con usted, que quisieran alguna consejería, que quisieran desde el punto de vista ya de su profesión, de la psicología, que le gustaría alguna terapia, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Lo primero que quiero para terminar es decirte, no te rindas. No te rindas porque Dios no se rinde con nosotras. Sigue buscando a Dios. Olvídate de todo el discurso que el enemigo ha puesto y comienza a escuchar la voz de Dios y comenzará a sanar cualquiera que sea la dolencia que esté teniendo. Ángela Jaques. Ángela Jaques, esposa de Albert de la Rosa, Antorcha de Salvación, Mujeres con Paso Firme. Ahí está. ¿En qué plataformas? En Instagram. En Instagram. Ángela es pastora de la Iglesia Antorcha de Salvación aquí en San Pedro de Macorís, República Dominicana, para todas las personas que deseen visitarlas allá en su congregación. Y yo estoy segura que así como ella es un instrumento de Dios para este tiempo, para llevar a mujeres a caminar por pasos firmes, tal y como ese ministerio hermoso que el Señor le ha entregado a través de la congregación, yo sé que le va a ayudar a todas las mujeres que nos están escuchando, que necesitan esta ayuda tan valiosa para tú ser lo que Dios dice que tú eres. Mis amadas, gracias por acompañarnos en este podcast de Mujeres en la Brecha. No podemos irnos sin antes tú hacer varias cosas. Te invito a que vayas ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Podcast Mujeres en la Brecha, y que te suscribas. Es muy importante para nosotros a que tú puedas compartir todo este contenido que estamos preparando para todas ustedes. También que vayas a la plataforma de Spotify y a todas las plataformas de podcast, y allí también nos puedes encontrar como Mujeres en la Brecha, en Instagram como Mujeres en la Brecha RD, en TikTok y en Facebook. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse. Aquí. Así que esta es la primera de muchas encuentros más que yo sé que vamos a disfrutar aquí en Mujeres en la Brecha. Amén. Así que muchísimas bendiciones para todas ustedes. Hasta la próxima.